Hola, ¿qué tal? Soy Kelvin Carrión, instructor en Academia Móviles del curso de Node.js, del parte de lo que es backend junto con MEAN. Este video prácticamente es para hacer un repaso de lo que fue en la semana 2. Nuestro curso, que es backend con MEAN, que es donde ingresa MongoDB, Express.js, AngularJS y Node.js. En esta semana 2 hemos visto y hemos comenzado a entrar un poco más ya en Node.js y hemos visto también algunas cosas con Express.js. Ahora vamos a volverlos a repetir. Este video más que nada es para enfocarnos en el código, correcto, pero bueno, vamos a explicar brevemente nada más lo que fue en la semana 2. Hablamos sobre Node.js, que era JavaScript del lado del servidor. Anteriormente, como hemos visto, JavaScript o jQuery también, que solamente son del lado del cliente. Incluso AngularJS es del lado del cliente también, pero Node.js implementó esta tecnología que es usar JavaScript ya no solamente del lado del cliente, sino meterlo también al lado del servidor, y esto Node lo utiliza dirigido a eventos asíncronamente. Node.js usa hilos como conexión y solamente usa un hilo en el cual pueden utilizar diferentes consultas hacia el servidor, lo cual lo hace mucho más rápido. Incluso pueden llegar a 65.000 hilos en una aplicación, como bueno, no es su máximo, pero es una cantidad ya bastante grande, llegar a 65.000 incluso. Ok, bueno, ahí vemos unas descripciones como que la arquitectura que está basada es bajo los CPUs, no duerme mientras que hasta que un cliente se conecte o ocurra algún evento, y pues que prácticamente Node es perfecto para juegos online, chat, redes sociales y todo lo que te necesite una respuesta en tiempo real. Si bien es cierto, puede hacer o puede implementarse como si fuese un Apache para webs simples, pero está más enfocado a lo que es tiempo real. Entonces ese es su fuerte y hay que explotarlo por ahí. Muy bien, para empezar a hacer código necesitamos instalar Node.js, ¿correcto? Bueno, acá tienen los PDFs, los comandos por consola de la manera en que pueden instalar Node.js. Ahora, si bien es cierto, las instalaciones no solamente pueden ser por estos comandos de consola, ¿okay? En este caso también está el comando por consola para Mac, en este caso usando Homebrew, que bueno, es uno de los repositorios para mí mejores que hay, el mejor para Mac, sino que no solamente, como les repetía, no solamente por comandos, sino también pueden hacer una instalación como si fuese en Windows, que baja un programa, bueno, entran a la página de Node, descargan el programa y pues lo instalan como un ejecutable, siguiente y comienza a instalar normal. Ahora, ¿por qué les pongo los comandos de instalación? Pues porque normalmente o comúnmente los servidores están basados en Linux. Entonces los servidores en Linux no tienen la parte gráfica como si tuviese un servidor en Windows. Normalmente es todo por comandos o todo por consola. Entonces se van a topar eso muy seguido. Entonces es mejor comenzar a utilizar comandos por consola, acostumbrarse a utilizar comandos por consola, y pues para que en un momento pues no les choque tanto. Bueno, una vez que tengan instalado Node.js, ahora pueden saber si ya lo tienen instalado Node.js de la manera en que simplemente ponen Node-D para saber la versión en la que tiene Node. En este caso yo tengo la 0.12. ok,
Y por ejemplo, acá les doy en el caso de Linux, normalmente bueno, hasta la versión que es 15 de Ubuntu, que es la que conozco, se instala como Node.js, ¿ok? Entonces, si en su caso tienen Linux y ven que ponen Node-B y les sale un error, pero si ponen Node.js-B y les sale bien, en este caso a mí me sale error, pero si les sale bien no hay problema, o sea, no es lo mismo, Node.js es lo mismo, ¿correcto? No cambia ninguna parte de código, simplemente es nomenclatura, nada más. Si en acaso tuviesen Node.js y bueno, quieren trabajarlo con simplemente el comando node, pues utilizan este comando de acá, que es justamente para eso en la parte de Linux, correcto, que es pasar de Node.js a Node. Es decir, que si utilizaban Node.js -b y les botaba la versión, con ese comando una vez ejecutado van a poder hacer node-b y les va a botar la versión. Entonces comenzamos los ejercicios con la creación de un servidor HTTP. Como vieron en clase y bueno, como ven en el ejemplo, es bastante sencillo esto. Así es como se inicializa la creación de un servidor dentro de nuestro Node, correcto, para las respuestas por HTTP. Las respuestas por HTTP pues más que nada son para las respuestas por navegador en base a una URL. Muy bien. Luego, bueno, vamos a ver un poco de npm. Ya hemos visto que es un manejador de paquetes y pues vamos a utilizar luego Express.js y bueno, creación con un servidor Express.js, correcto. En este caso vamos a repasar la parte de la creación de servidores en HTTP en Node.js. Para eso yo lo que voy a hacer es, bueno, me pongo en Pictures, voy a crear un folder. Bueno, en este caso, como estamos trabajando bajo Node prácticamente nuestro servidor es nuestro PC, correcto. Yo le voy a poner un nombre cualquiera, le voy a poner my app y esto lo voy a abrir en Sublime. ¿Okay? Bueno, en mi caso yo solamente arrastro la carpeta y la posiciono encima del icono de Sublime, o si no podrían hacerlo por file, pueden poner open y pues buscarían su carpeta donde está ubicada y ya tendría lo mismo, correcto. Muy bien, yo lo que voy a hacer es crear un archivo. En este caso yo le puedo poner cualquier nombre, le vamos a poner inicio.js. Lo que voy a hacer ahora es inicializar mi servidor HTTP. Recordemos que las variables se inicializan con var en JavaScript. Le voy a poner HTTP para tener una relación del nombre de variable con el módulo que voy a usar. Para importar el módulo, recordar que es con require, entre comillas, el nombre del módulo, en este caso HTTP. También recordar que en este caso HTTP ya viene incluido en la instalación este módulo, como otros, en el caso por ejemplo de URL o de FS, que es para leer archivos. HTTP ya viene instalado en Node, entonces no es necesario hacer una instalación de un nuevo módulo. Y bien, ahora vamos a crear nuestro server, que va a ser igual a HTTP, que ya está con nuestro módulo. Le decimos create server, crear servidor. A la hora de crear servidor, recordar que dentro de los paréntesis la function
y los parámetros, en este caso que va a recibir el servidor, es un request. Ok, un request que va a recibir nuestro servidor y tiene que ser un response que le va a responder al cliente que está haciendo esta petición dentro de nuestro servidor. Estas variables request y response pueden ser cualquier otro nombre de variable. Simplemente yo las coloco enteras por hacer referencia. Muy bien. También recordar que siempre va punto y coma en el finalizar cada estructura en JavaScript. En este caso de acá, por buenas prácticas, siempre hay que poner punto y coma al final. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro servidor creado. Si nosotros ponemos console.log, le decimos servidor node corriendo. Ok. Y cuando una persona por el browser comience a entrar a nuestro servidor, lo que vamos a hacer es console.log cliente entró por navegador. Entonces ahí ya tenemos nuestro servidor creado, HTTP. Le decimos que cuando entre por medio de URL por un navegador, que nuestro console imprime que el cliente entró por navegador, y que cuando inicializa nuestro servidor node, muestre en consola que el servidor node ya está corriendo. Ahora hay algo que nos falta. Si bien es cierto, nuestro servidor va a correr, pero no le estamos diciendo en qué puerto va a correr. A node le tenemos que especificar en qué puerto es el que tiene que correr. Yo le voy a poner server listen 8000. Ok. Ahora este server listen se va a ser visualizado cuando lo ponga localhost, como estoy en mi local, en mi computadora 2.8000. En el caso de que quisiéramos, por ejemplo, que no aparezca el puerto, sino de frente, de esa manera localhost está entrando al puerto 80. Okay. Es decir, si le ponemos puerto 80, le decimos que escuche el puerto 80, pues nos bastaría con poner localhost. En mi caso no me va a salir eso, me va a salir un listado de otra carpeta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el puerto 80 ocupado con Apache, que lo utilizo, bueno, en este caso yo lo utilizo para programar en otro lenguaje que es PHP. Entonces no puedo utilizar un servidor, bueno, en este caso dos servidores en el mismo puerto. No puedo utilizar Apache y Node en el puerto 80 los dos. Por eso es que a uno le tendría que cambiar el puerto. O bien le cambio el puerto Apache o bien le cambio el puerto Node. En este caso es mucho más sencillo cambiar el puerto Node. Le decimos simplemente que escuche por otro puerto, en este caso 8000. Muy bien, entonces la manera en que tenemos que ejecutar nuestro servidor, si se recuerdan, pues es posicionarnos primero en nuestra carpeta, en nuestro proyecto. Una forma de posicionarnos en nuestro proyecto, en mi caso, pues es por CD, ya que estoy en consola. Por Linux o Mac es lo mismo, CD, para posicionarse por carpetas. En el caso de Windows es dir. Bien, son comandos por consola. En este caso CD, como yo lo tengo en Picture, está Pictures y My App. Ok. Si le pongo un ls, que es para listarme el contenido de donde estoy posicionado, en este caso ya me está listando el inicio.js, que quiere decir que estoy posicionado dentro de My App. Esa es una forma de entrar.
o de posicionarse la carpeta. Otra forma sería, pues, entramos o buscamos nuestra carpeta, ¿ok? Y lo arrastramos a nuestro terminal, lo ponemos ahí y ya está la ruta, la ruta de la carpeta. Simplemente ponemos CD adelante, Enter, y ya nos posicionamos dentro de nuestra carpeta. Entonces, una vez posicionado dentro de nuestra carpeta, en este caso estoy posicionado dentro de Picture My App, lo que voy a hacer es correr el servidor. La forma o el comando de correr el servidor de Node es simplemente Node. Recordar que puede ser Node o Node.js según el caso de cómo se haya instalado. En este caso enemigo es Node inicio.js. Le damos Enter y nos dice que el servidor Node corriendo. Nos aparece que el cliente entró por navegador, es como si alguien hubiese entrado. Recordemos que vamos a entrar al localhost 2.8000, que dice que el cliente entró por navegador. Y cerramos y vemos que nuestro navegador se paró. ¿Por qué? Porque nuestro Node ha dejado de correr. Si nosotros volvemos a iniciar Node, muy bien, servidor Node corriendo, nosotros actualizamos nuestro browser que está con localhost 2.8000 y nos dice el cliente entró por navegador. Recordar que a mí en esta ocasión nos aparece doble cliente entró por navegador, como si hubiésemos entrado dos veces o hecho refresh una vez. Pero esto sucede porque nos está tratando de buscar el favicon. El favicon es este icono que nos aparece acá, por ejemplo, de otra pestaña. Bueno, este de acá nos está buscando. Es por eso que aparece doble. Muy bien, vamos a parar nuestro servidor. La forma de parar es simplemente control C. Okay. Vamos nuevamente a nuestro código y le vamos a responder al browser. Recuerden que response es para responder al browser y request es para que en este caso el servidor obtenga datos del browser. Entonces response le decimos write, escriba hola mundo, el clásico hola mundo. Entonces le decimos response.end. Estos dos tienen que ir siempre, ¿okay? Este end es obligatorio para que sepa que es el final de lo que va a responder. Entonces, si nosotros guardamos esto, vamos a nuestro terminal y nuevamente voy a limpiarlo. Nuevamente ejecutamos node y nuestro archivo inicio.js. Estamos servidor node corriendo. Ya tenemos prácticamente nuestro servidor en proceso. Muy bien. Pero ahora vamos a añadir algo más. ¿Qué pasa si yo quiero slash, imaginando que es mi dominio, slash lista usuarios? Correcto. Si dentro de lista usuarios, bueno, vamos a poner a correr nuestro servidor. Nodo de inicio, servidor corriendo. Lista usuarios. Me va a salir hola mundo, sin importar qué nombre de ruta le pongo. Pero yo quiero de repente que cuando entro así a la raíz, o al home en este caso, me salga hola mundo. Pero cuando entre el listado de usuarios ya no me salga hola mundo, sino otro mensaje. Entonces la manera en que tenemos que hacer esto es, como estamos utilizando Node puro, en este caso sin ningún framework que nos ayude como sería Express, pues
Esto de acá, lo que nos envía el navegador, lo que nos envía por acá, lo recibimos nosotros, recuerden, por el request. Y el response, que nosotros lo respondemos, el navegador lo recibe y lo muestra acá. Entonces lo que ellos nos envían por este medio de la URL, nosotros lo recibimos por acá. Eso quiere decir que si yo imprimo, por ejemplo, console.log request, volvemos a correr el servidor y como ven ya nos aparece el request que nos llega. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a cambiar de puerto, ¿okay? 6000. Lo que voy a hacer es simple. Para obtener los datos de esta URL, ¿ok? Y obtener esta parte del path, el path name que se le dice, lo que vamos a hacer es utilizar el módulo URL que también viene por defecto instalado en Node. Require, importamos el módulo URL y ya tenemos importado nuestro módulo URL. Lo que vamos a hacer es guardar en una variable pathname. Okay. Recuerden que esta variable puede ser cualquier otro nombre y le decimos que url.parse, que lo parsee, qué cosa, va a parsear request.url y que me obtenga el pathname. En este caso, como lo estamos enviando por método get, es decir, por método de browser de acá de la URL, este pathname lo vamos a tener que recibir de esta forma: url.parse, parsear lo que viene dentro de URL y obtener solamente el pathname. Ok, tenemos nuestro pathname. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos el pathname puesto, le vamos acá a concatenar. Recuerda, la concatenación es con el más y le ponemos pathname. Entonces si nosotros corremos nuestro servidor nuevamente y mostramos puerto 6000, no. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente concatenar esto y ponerle pathname. Entonces de esta forma ya sabremos en qué nos está llamando. Acá le vamos a cambiar, le vamos a poner el puerto 8080. Okay. Y vamos a volver a iniciar el servidor. Allí el servidor Node corriendo, actualizamos, me dice que simplemente es el slash, le vamos a poner lista usuarios y ahora sí me sale el pathname que es slash lista usuarios. Ahora si yo tuviese otro que es lista usuarios news, bueno, el path me sale lista usuarios news. Entonces ya tenemos nuestro pathname y sabemos en qué momento nos va a llamar tal función. Ok, entonces quitamos esto de acá y hacemos una condicional. Decimos pathname, si es igual a home, pues que simplemente me diga
hola mundo desde home. Ahora otra condicional. Si me dice que es path name, en este caso, bueno, las condicionales anidadas es si existe esto, hace lo de adentro, pero si no existe, else. Si no existe y existe, en este caso lista usuarios, entonces va a hacer esto, y lo que va a hacer es response write hola mundo de vamos acá, sería listar usuarios. Muy bien, entonces guardamos esto, volvemos a iniciar nuestro servidor, refrescamos, borramos esto, enter, dice hola mundo desde home, y si le ponemos lista usuarios, listar usuarios, entonces a esta parte de acá se le conoce como el manejo de rutas. Ok, manejo de rutas porque estas de acá son rutas y cada ruta siempre va a ser algo distinto. En este caso, por ejemplo, home me mostraría la página inicial, y listar usuarios de repente me mostraría todos los usuarios registrados. Muy bien, entonces ese es el manejo de rutas en base a Node puro. Entonces, si bien es cierto, mira, tenemos nuestra creación de servidor, tenemos nuestro manejo de rutas, tenemos nuestras respuestas hacia el navegador, y todo en un solo archivo inicio.js. Esta forma de tener todo en un solo archivo es bastante fatal. Si bien es cierto, pues para este ejemplo no es nada difícil de entender, no es nada complicado, pero si lo ponemos en un ejemplo de un sistema mucho más grande, ya va a ser bastante complicado darle mantenimiento a un solo archivo. Entonces, lo que es mejor es crear diferentes archivos, en este caso separarlo por módulos, como lo hemos visto en clase, de tener sería en este caso nuestro inicio o el index, que simplemente tenga o llame a la creación del servidor, que luego tengamos nuestro, en este caso el index, bueno, el index que sea el llamado al servidor, tendríamos un otro archivo que sería server.js, que sería la parte de la configuración de nuestro servidor, y luego tendríamos otro que se llama routes, que sería la parte de las rutas, el manejo de rutas de estos manejos de rutas de acá, y nuestras vistas, por decirlo así, que vendría a ser en este caso nuestro response write hola mundo, o dependiendo de lo que sea. Muy bien, lo que vamos a hacer pues entonces es separarlo por módulos. Como hemos dicho, vamos a crear un módulo, en este caso inicio, ya va a ser nuestro inicio. Vamos a tener un módulo server.js donde va a estar nuestra configuración de servidor de Node. Vamos a tener otro que se llama route.js, que van a ser el manejador de rutas. Y bueno, en este caso podríamos tener de esta manera las vistas, que le pondríamos
bueno, vista .js. Muy bien. Obviamente nuestras vistas pues podrían ser, digamos, HTML o Jade quizá. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a crear una carpeta, new folder, que se llama views, que van a estar ahí nuestras vistas. Dentro de ello vamos a crear una vista que se llama home.html. ¿Okay? Creamos nuestro HTML normal, título home, y acá le ponemos bienvenido a home. Y vamos a crear otro que va a ser nuestro lista de usuarios .html. Creamos nuestro cuerpo de HTML, lista de usuarios de título, y le pondremos en el body listado de usuarios registrados. Entonces ya tenemos nuestras dos vistas y un manejador de vistas, podríamos decirlo así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es todo lo que tenemos en nuestro servidor, separarlos y tenerlos en módulos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es simplemente esta parte que es nuestro server con importación de módulos, lo vamos a copiar, lo ponemos, vamos a server JS, lo pegamos. Bien, recuerden que cierra llaves y cierra paréntesis. Copiamos también nuestra parte de donde escucha el puerto, y bueno, en este caso también de pasada copiamos nuestra console log de servidor no inicio corriendo. Entonces lo que tenemos acá es que ya está corriendo. Muy bien, lo que vamos a hacer es esto, comentarlo por mientras. Okay. Nuestro server, si no es cierto, lo tenemos de esta forma. Lo ideal al mantenerlo por módulos es crear funciones que sean posibles llamarlas y que sean extendidas para que otro archivo JS, al incorporarlas con un require, puedan heredar funciones de esto. Me explico de la siguiente forma. Es decir, creo una función. Voy a crear una función que se llama function. Okay. Iniciar server. Okay. Ya creé mi función. Dentro de la función va a ir todo esto, la parte de inicio de crear server, iniciar servidor. Entonces nuestra consola adentro, y para que este módulo sea extendido le vamos a decir exports .módulo exports.iniciar server igual, le ponemos, bueno, en este caso este nombre de acá puede ser cualquier otro nombre. Muy bien, que es el nombre con el que se va a exportar para otras páginas, y este nombre de acá es el nombre de la función a la que quiero que se inicie. Cada uno llame a este nombre de acá. Le ponemos el mismo nombre de la función como para tener referencia exacta de a qué función queremos llamar. Entonces
cuando un módulo esté exportado y llame a este nombre de acá, lo que va a hacer es que va a ejecutar el nombre de la función, que en este caso es iniciar servidor, y lo va a comenzar a ejecutar. Bien, ya tenemos nuestro módulo servidor JS ya preparado para ser importado de otro lado, y el que lo va a importar es inicio.js, porque cuando el primer archivo, en este caso que yo voy a iniciar, va a ser inicio.js. Inicio.js lo que tiene que hacer es llamar al servidor para que se inicie, para que se prenda el servidor. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable var server. Tenemos que importar el servidor, es decir, hacer un require, en este caso como si fuese un módulo HTTP, correcto, o si fuese un módulo URL, pero en este caso estamos utilizando un módulo propio en un JavaScript, en este caso que se llama server.js, y como está en nuestra misma ruta de raíz, le ponemos // y nuestro nombre del archivo, server.js. Ya lo importamos como si fuese un módulo, en este caso nuestro archivo js server.js, y lo que vamos a hacer es que cuando inicie, en este caso que cuando cargue, yo voy a llamar a server punto y el nombre de la función que extendí, en este caso iniciar server, punto y coma. Muy bien, entonces quiere decir que si yo ejecuto el comando node, en este caso node inicio.js, que va a llamar a este inicio.js, lo que va a hacer esto es que va a importar server.js, es decir, todo esto lo va a hacer como si estuviese dentro de este archivo, ok, y al tener esa importación le vamos a decir que server, en este caso server.js, se ejecute el nombre iniciar server. Iniciar server es este de acá, ok, y lo que va a hacer es que va a ejecutar la función de nombre iniciar server, que es este de acá, y esta función lo que hace es va a iniciar el servidor y nos va a mostrar un console de servidor node corriendo. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el node y ver si es que nos arroja este console log de servidor corriendo. Ejecutamos y vemos que no nos ha aparecido nada. Ahora esto es por una simple razón. Si se dan cuenta, bueno, en este caso no nos aparece ese error o no nos bota ningún nombre de error, porque es como si no existiese nada en este archivo. Me explico. Si le ponemos node inicio, ¿ve? Nos bota el mismo problema. Esto nos bota porque es como si nos llamara a esta parte, a este módulo de server, correcto, y justamente no lo está llamando, porque si bien es cierto nuestra declaración es de esta forma y nuestro llamado a la función también es de esta forma sin los paréntesis, en esta parte de acá al llamar a una función sí es necesario los paréntesis para que justamente nos responda. En este caso, si volvemos a iniciar inicio.js, ya nos está respondiendo, ya nos dice el servidor node corriendo, es decir que esto de acá ya está siendo ejecutado y que server.js ya está siendo sincronizado con inicio.js. Entonces ya tenemos nuestro primer enlace de inicio.js con server. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente que el server, cuando tenga peticiones, en este caso por HTTP, que entran acá, sean peticiones filtradas, en este caso las condicionales que nosotros tenemos en estos if, que se redirijan a routers.
en este caso nuestro router.js. ¿Cómo hacemos de esta forma? Pues lo mismo que hicimos en inicio.js de importar el módulo server.js. Nosotros vamos a importar ahora en server.js, vamos a importar a router con require, como está en nuestra misma posición, router.js. Ahora en este caso, si lo vemos de esta forma, como es JavaScript, no te dice que puedes obviar la extensión y no vas a tener ningún problema. El servidor va a seguir corriendo y va a seguir siguiendo su función. Entonces no es necesaria la extensión, pero si quieren la ponen, tampoco causa ningún problema en ello. Muy bien, vamos a poner router. Ya tenemos router importado, pero en router no tenemos nada. Entonces lo que tenemos que manejar es nuestro path name y las condicionales. Muy bien, ahora recordar que nuestro path name se basa a la parte del módulo URL, es decir, que nuestro router tenemos que importar a var URL a nuestro módulo URL. Requiere URL. Ahora, si recordamos, este URL está importado en servidor, correcto, en server.js. En este caso, como no vamos a utilizar acá la parte de los URL del manejo de rutas, pues los quitamos. HTTP si lo dejamos porque es la parte de nuestra creación de servidor. Entonces, bien, tenemos importado nuestro servidor, creamos nuestra función router. Dentro de nuestra función, pues ponemos justamente lo que tenemos aquí. Ahora, si bien es cierto, para obtener nuestro path name ya tenemos el módulo URL, pero necesitamos nuestra variable request, que es justamente el request que obtiene en este caso el servidor. Muy bien, terminemos primero de hacer nuestro export. Recuerdo que siempre es export. Le ponemos router igual, que llama la función router, bien, anticoma. Pero en este caso, como vamos a pasar el parámetro request, le ponemos acá que reciba request y que envíe request. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que nuestro servidor, ya que está importando router, y le decimos que router le pase el parámetro request, que es el que va a recibir nuestro router. Muy bien, entonces ahí ya tenemos nuestro enlace con router. En este caso, el servidor JS va a importar a router, como vemos aquí, y a router le va a pasar el request, que justamente es lo que necesita para saber el nombre del path name. Aquí importamos URL porque es aquí donde vamos a utilizar este módulo. Creamos nuestra función. Este módulo, bueno, el orden no interesa. Si quieren lo pueden poner acá arriba. Export router request. Y pues este router request va a obtener este parámetro que le estamos pasando, que va a ser justamente por el que va a sacar la URL. Hasta este momento, si nosotros ejecutáramos nuestro inicio JS, ya nos podríamos ver la respuesta como hace un momento lo estuviésemos viendo. En este caso ya estaba corriendo, por ejemplo ahorita
está corriendo el servidor Node en el momento en el que no teníamos nada de respuesta al navegador. Es decir, que si nosotros hacemos refrescar, se nos queda cargando. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar el servidor y volverlo a encender. Ajá, nos aparece este error. Correcto. En esta parte no es así. Este router, en este caso los módulos no es necesario que le mandemos los parámetros, ok, porque ya los va a saber. Entonces es simplemente limpiamos Node y servidor Node corriendo. Si nosotros refrescamos, bueno, nos aparece este error, response write, justamente, bueno, en este caso, porque response también es un parámetro de respuesta del servidor, el cual no tenemos, correcto. Entonces este response, lo que vamos a hacer es de esta manera, le vamos a pasar también response, ok, acá le vamos a pasar el servidor, le va a pasar también response, y response va a manejar como si fuese una especie de callback. Entonces servidor corriendo, refrescamos y ya nos aparece hola mundo desde home y ya nos aparece lista de usuarios, lista de usuarios. Ahora les quiero explicar un poco mejor esto, que justamente hemos tenido esta pequeña incidencia en los pasos de los parámetros, correcto. En este caso Server.js está importando routers. Al ser el Server.js el importador a routers, nosotros lo que tenemos que hacer acá es pasarle los parámetros a routers. En este caso los parámetros que le vamos a pasar es request y el segundo parámetro es de nuestra respuesta, que va a ser, como hemos dicho, como si fuese el manejador de callback. Entonces tenemos request, response. En nuestros exports no se pone ninguna variable entre paréntesis, ok. Yo tuve ahí un pequeño lapsus que coloqué la variable y no debería ir. Y al que sí debería ir es en la función. Justamente este request, bueno, estos nombres pueden ser cualquiera, no necesariamente tienen que coincidir con estos de acá que se le envía, ok. Bueno, yo los pongo igual para tener concordancia. Y acá request es justamente la parte de la URL en la que va a recibir routers, y response es justamente como si fuese el callback o la variable de respuesta para el servidor. Entonces así ya me responde, en este caso ya escribe en el browser nuestro hola mundo o hola home o la lista de usuarios, según sea el caso. Ya tenemos nuestro inicio que ejecuta el servidor, nuestro servidor que responde en base a las rutas y las rutas que manejan las respuestas. Estas respuestas no deberían estar acá. Estas respuestas deberían manejarse en vista JS, ¿recuerdan? Que es como si fuese, bueno, en este caso nuestro módulo de vistas. Y bueno, tenemos los views, los HTML que ahorita lo vamos a usar. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. En este caso, bueno, export lo tenemos acá arriba, export lo tenemos acá abajo. El orden no interfiere en nada en este caso. No podemos tener arriba o abajo. Por costumbre suelo ponerlo abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que routes va a importar ahora a vistas. En este caso le voy a poner vista, variable vista requiere, y le ponemos views. Bueno, view, no, en este caso es vista JS, okay. Y le decimos que cuando sea vista, en este caso de home, decimos que, bueno, ya adelantándonos, sería vista home, correcto.
Entonces esto no iría, esto tampoco, y cuando sea lista de usuarios pues que llame a vista.lista usuarios. Ok, y entonces en nuestra vista JS lo que tenemos acá pues ya no importamos a ningún módulo más porque no necesitamos. Lo que necesitamos es crear las funciones. En este caso hemos creado una función que se llama home, que justamente es la que va a mostrar en este caso, bueno, esto de acá sería por ahora. Entonces mostramos home, hacemos el exports.home igual home. Tenemos otra función que se llama listar usuarios. Okay. Función listar usuarios. Abrimos, lo que va a tener adentro es esto. Y también no olvidemos el exports punto listar usuarios igual listar usuarios. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos todo bonito, pero recuerden, este response, ¿a quién le va a responder? Este response le va a responder, tenemos que pasarle los parámetros. Response va a responder a esta vista, que justamente va a ser un response también. Bueno, va a retornar la variable response, que justamente este sí tiene que coincidir este response con este de acá para que pueda retornarlo, correcto. Entonces este response va a retornar a este y se lo va a pasar como al anterior, al servidor, y el servidor lo va a mostrar. Entonces hasta ahí ya debería tenernos listo y no tendríamos ningún problema. Bueno, ejecutemos, paramos al servidor, limpiamos, ponemos node inicio.js y vemos que nos bota un error, dice cannot vista módulo vista. Si nos damos cuenta, le hemos importado como si fuese un módulo instalado de Node, lo cual está mal. Nuestra vista es un archivo JS, entonces // para saber la ruta de nuestro JS. Entonces limpiamos nuevamente node inicio.js y nuestro servidor no está corriendo. Refrescamos y nuestro lista de usuarios ya nos está mostrando y el home también. Bueno, en este caso no existe home, es raíz. Hola desde home. Entonces ya tenemos nuestro proyecto ya más separado y ordenado por vistas, por un inicio donde solamente esto de acá ya no iría, por ejemplo, solamente iría este inicio JS. Nuestro servidor, que se encarga solamente de ejecutar el servidor, de hacer las configuraciones, en este caso podría ser el puerto, podría ser otras cosas sobre el servidor, otros tipos de configuraciones. Nuestro manejador de rutas, que es route.js, que bueno, ya no iría acá la respuesta del write de response, simplemente las vistas manejándose a las vistas con JS, que es nuestra respuesta. Ahora, si es cierto, nosotros tenemos nuestro HTML de lista de usuarios y nuestro home. Ahora por el momento solamente estamos mostrando así un response, ¿correcto? Ahora vamos a hacer el ejemplo de mostrar nuestra vista HTML acá. Y es que esto sería importar variable fs, que también es un módulo que viene por efecto de Node instalado, que es para leer justamente, escribir archivos. Muy bien, en este caso pues HTML es como si fuese un archivo normal, y lo que vamos a hacer acá es fs.readFile
hacemos function. Esto sería nuestro body, es decir, todo el cuerpo del archivo, y lo responderíamos con more write body. Ok, pero le tenemos que decir a qué file va a leer, a qué archivo va a leer. Entonces le decimos que en este caso nuestra raíz dentro de views / a home.html, ok, coma function. Bueno, ahora sí. Entonces tenemos aquí ya nuestra función que va a leer nuestro home y debería demostrarlo. Entonces vámonos a nuestra consola, paramos el servidor, limpiamos y volvemos a ejecutar nuestro servidor con inicio js. Servidor corriendo, y cuando entremos acá, en este caso nos va a botar error, me dice first type argument diffusor. Ok, este error se debe a que no es la manera correcta de leer este archivo. El error que tenemos aquí pues es simple. Lo que pasa es que Redfile a la hora de leer nos bota, o bueno, nos responde dos parámetros, ¿correcto? El primer parámetro es de los errores. En caso tuviese errores en lectura o no sé, no exista el archivo de repente, nos va a botar esos errores por esta variable de acá, R. Bueno, le pueden poner error o cualquier otro nombre, ¿no? Pero yo le pongo R. Y bueno, en esta acá, si es que está todo bien, si nos va a mostrar el body. Entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, por consulta nada más, si R existe, entonces que bote, por ejemplo, un console.log error. ¿Okay? Y si no, si está todo bien y body tiene datos en su contenido, entonces que pues muestre body. Entonces actualizamos, limpiamos, node inicio.js, servidor corriendo, refrescamos, ya está haciendo, ya nos está mostrando el bienvenido a home, que es justamente nuestro HTML. No nos creen. Bueno, hacemos listar usuarios, mira, nos muestra así. Hacemos lo mismo. Bien. Utilizamos fs.read file, en este caso la ruta views, listar usuarios.html function, mostramos el error, mostramos el body, en este caso el cuerpo del HTML, el response va adentro, siempre tabulando. Estas tabulaciones es importante, no nos afecta en el código, pero nos afecta en la visualización. Es decir, que nos aparece, o nos es más fácil saber que esto está dentro de esta función y que esta función está dentro de esta función con las tabulaciones. Porque si tuviéramos así todo junto, nos es más complicado saber en qué parte va, ¿correcto? Entonces las tabulaciones es muy importante en la parte visual de los códigos. Nos ayuda a ver ordenadamente. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. Error, copiamos esto, lo pegamos acá, reiniciamos el servidor, ejecutamos, o bueno, actualizamos lista de usuarios, ¿ves? En nuestra lista de usuarios registrados, que es justamente lo que tenemos en el HTML. Y ya estamos mostrando nuestro servidor con HTMLs. Y esto sería, bueno,
esto sería prácticamente la base de cómo se utiliza JavaScript dentro de Node. Y bueno, creando el servidor HTTP para las respuestas por navegador. Ahora no solamente por navegador, en el caso de repente por dispositivos móviles, así como llaman a una API por una ruta, pues utilizan esta ruta y el servidor HTTP va a responder a esas peticiones. Muy bien, ya tenemos también ordenado y utilizando pues lo que es propio de Node.js, que es los exports, para poder tenerlo separado en módulos ordenadamente y que cada uno haga su trabajo, que el servidor haga su chamba de crear el servidor y de las configuraciones que tenga que hacer, y que Routes haga su chamba del manejo de rutas. Ahora, si se dan cuenta, el manejo de rutas acá es un poco engorroso. Sí, o sea, es a lo que tendremos que estar creando if por cada condición de rutas que exista. Ok, entonces es como que no es tan bonito. Y esto lo vamos a ver ahora. Pero es la única forma en que Node.js puro nos permite hacer las búsquedas o nos permite clasificar las rutas. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro JavaScript